la importancia de la ecografía genética, o lo que algunos llamaban la ecografía de tercer nivel o ecografía de detalle, en el contexto de pacientes que tienen DNA fetal ya hecho, o en el contexto de pacientes que no se hicieron la ecografía de las 11 a las 14 semanas, o en el contexto también de pacientes que llegan tardíamente a hacerse un diagnóstico prenatal. Entonces, en nuestro medio hay que recordar que hay dos tipos de ecografías que en teoría todas las embarazadas deben hacerse. Uno, una ecografía entre las 11 y las 14 semanas, y según la guía, la eco de detalle anatómico entre la semana 18 y 22. Yo personalmente prefiero hacia la semana 23 o 24, pero digamos que en la guía como tal sale de 18 a 22. Entonces, esta ecografía morfológica o de detalle o de tercer nivel sigue siendo en nuestro medio una, digamos que una alternativa para muchas de las pacientes, y es una ecografía que debe ser bien hecha, no solamente para ver la parte morfológica, sino también para buscar marcadores de enfermedades cromosómicas. El doctor Carlos Mejía es uno de los fundadores de medicina. Hace muchísimo tiempo entrenarse en un campo que era relativamente nuevo, era muy novedoso, que era el campo de la medicina fetal. El doctor se entrenó en Italia con el doctor Gianluigi Pilu, y también hizo estudios de medicina fetal con el doctor Elejalde, y posteriormente convalidó ya su título de médico materno-fetal. El plan nos presente en su conferencia la importancia o no de tratar de ver la ecografía morfológica. Estamos acá tratando de darle compartir pantalla para continuar adelante. Bien, históricamente la ecografía que toda la vida hicimos es la ecografía de segundo trimestre. La ecografía de segundo trimestre involucra buscar marcadores ecográficos de problemas cromosómicos, y normalmente ha perdido vigencia frente a la ecografía de primer trimestre, que es donde ahora se centra la búsqueda de estos problemas. Voy a diapositivas. Y el propósito de esta conferencia es tres cosas: hablar de marcadores ecográficos de aneuploidías, discutir qué deberíamos hacer frente a un problema cuando encontramos hallazgos sugestivos de una aneuploidía, y finalmente una demostración práctica de una ecografía de detalle, que es un video que se va a demorar 10 minutos. Ampliamente aceptado que el mejor tiempo para la detección de anormalidades cromosómicas es el primer trimestre. La evaluación ecográfica del feto en el segundo trimestre también ha demostrado ser útil para este propósito, y en los últimos 30 años se han desarrollado marcadores de diferente poder para poderlos aplicar en los fetos. Normalmente la ecografía del segundo trimestre se llama ecografía genética, morfológica de alta resolución. La gente pregunta que por qué se llama de tercer nivel, y era porque cuando la introdujimos al país hace tantos años atrás, las normas de la Sociedad de Radiología Americana así la marcaban, y eso después cambió el nombre, y el nombre probablemente más aceptado en el mundo es la ecografía morfológica. Normalmente es una ecografía que, además de las mediciones antropométricas, incluye la búsqueda y hallazgos fetales, y normalmente en ese orden de ideas el examen ecográfico o ultrasonográfico es menos consistente con la trisomía 21, porque en la trisomía 13 y 18 son las que más malformaciones estructurales producen, pero la trisomía 21 solamente el 27% de fetos con Down tienen anormalidades mayores, de donde se desencadena que ustedes ya conocen. La trisomía 21 es más o menos 1 en 700, la 18 y la 13 son más. La aneuploidía más común que manejamos es el Klinefelter, que es 1 en 500 en hombres, que es subdiagnosticada, y la única monosomía viable es el 45X o el Turner, que tiene una incidencia de 1 en 1200, 1 en 2500, y no se relaciona con la edad materna. Es básicamente la estadística de las aneuploidías más frecuentes. Ahora, ¿qué es un marcador ecográfico de aneuploidía? Se define como aquellos hallazgos ecográficos que se asocian más comúnmente a fetos con aneuploidía en comparación con los que son cromosómicamente normales.
Algunos son demasiado severos y eso es lo que se llama marcadores mayores, donde la anomalía fetal definitiva es aneuploidía y tienen gran importancia clínica, pero los marcadores blandos o marcadores menores son hallazgos ecográficos sutiles que ayudan en la selección de pacientes de riesgo, pero que no tienen mayor importancia clínica. Históricamente hemos manejado, como les decía, más de 30 marcadores, pero históricamente han desaparecido unos para darle paso a otros. Los más importantes que podríamos manejar en los últimos 10 a 12 años son estos que ustedes leen aquí. El marcador más importante de segundo trimestre es el hueso nasal ausente o hipoplásico, que aumenta hasta 7 veces el riesgo de un problema, y los otros 3 que le siguen son la ventriculomegalia leve, el pliegue nucal aumentado y la arteria subclavia aberrante, que aumentan un riesgo hasta 3 o 4 veces de un 3 que tiene alguna consideración estadística son la pielectasia bilateral, el intestino ecogénico y el acortamiento del húmero y el fémur. Probablemente van a preguntar por el foco cardíaco ecogénico y los quistes de plejos coroides, que han perdido importancia con los años. Este estudio es importante porque es un metaanálisis de marcadores de segundo trimestre para trisomía 21, salió en el 2014 y encontrarse que la ventriculomegalia, el pliegue nucal aumentado, la arteria subclavia aberrante y el hueso nasal ausente o hipoplásico son los más importantes, y de esos el que da mayor índice, razón de probabilidad, es el hueso nasal ausente o hipoplásico. Si ustedes ven el cuadrito de arriba, para que entiendan mejor ese criterio, son de más de 10 son altamente relevantes, entre 5 y 10 son buenos. O sea, el único realmente bueno sería en ese caso el hueso nasal ausente o hipoplásico. Las que están entre 2 y 5 son regulares, que son casi todas esas, y las de menos de 2 son de regulares a malas. Entonces encuentren razones de probabilidad ideales en estos test. El pliegue nucal normalmente que se considera cuando pasa de más de 6 milímetros, medido de la parte posterior del hueso occipital a la parte más distal del pliegue. Normalmente como marcador aislado trisomía 21 es bueno, y el espesor proporcional al riesgo de aneuploidía, entendiendo que la expresión mayor de ese pliegue nucal puede ser un higroma quístico, que habitualmente es una consideración simétrica que se ve fácilmente. La hipoplasia o ausencia de hueso nasal normalmente es el mejor de los marcadores, es el más específico para trisomía 21, no se hace días, y normalmente para saber que está pequeño está por debajo del percentil de menos de 2.5. Está presente en el 60% de los fetos con trisomía 21. El tercer valor será una ventriculomegalia leve. La leve debe estar entre 10 y 15 milímetros. Tiene muy buena importancia también como marcador aislado, y normalmente cuando está sola es muy, la forma aislada es muy baja para aneuploidía, pero si se relaciona con otras anormalidades es mucho mejor. Habitualmente la toma del atrio al ventrículo debe ser más o menos al nivel, se acepta actualmente que es a nivel del surco parieto occipital en un corte axial. La pielectasia leve normalmente se relaciona de manera muy de trisomía 21 y de otras anormalidades cromosómicas. El punto es que debe ser mayor de 4 milímetros, aunque hay muchos trabajos donde hay discrepancia porque unos miden 5 y otros miden 6, pero lo más aceptado actualmente son más de 4 milímetros en un corte axial de riñones, y generalmente ser la parte interna a la parte interna de la línea de la pelvis renal. El intestino ecogénico normalmente se considera cuando el asa intestinal tiene la ecogenicidad de las estructuras óseas, pero hay que tener cuidado porque no solamente se relaciona con trisomía 21, sino también con la fibrosis quística, con sangrado intramniótico y con infección por citomegalo. Es un marcador aislado
también flojo 21. Y el acortamiento rizomélico de extremidades, normalmente el húmero y el fémur, generalmente se asocia a varias aneuploidías, pero también se relaciona a restricciones de crecimiento intrauterino y a problemas de displasias esqueléticas. La longitud del húmero parece ser más sensible que la del fémur para el cribado de síndrome de Down. Y este es como lo último de los marcadores de la derecha aberrante, que es de más reciente descripción. Normalmente se da en el 0.5 a 2% de efectos normales, se origina directamente desde la aorta y la prevalencia de ARSA es significativamente mayor en fetos con trisomía 21, aproximadamente un 30%, y en manos expertas este marcador se puede evaluar en más de los casos, que son el foco ecogénico intracardíaco y el otro, que es el quiste de plejo coroide, tienen muy bajo valor para efectos de diagnóstico de trisomía 21. En el foco cardíaco algunos recomiendan relacionar con otros marcadores para poder asimilar que puede ser algo mejor, pero casi todos estos quistes de plejo coroide desaparecen después de la semana 28. Entonces, quiste de plejo coroide y foco cardíaco ecogénico de más bien poco uso. En el boletín de la COG del 2020 sale cada definición de cada uno de esos marcadores más aceptados, o sea, pliegues de más de 6 milímetros, pliegues nucales, hipoplasias, huesos nasales de menos de 2 puntos, pielectasias de 4 o más, intestino ecogénico similar al hueso, ventriculomegalias entre 10 y 15 que se llaman moderadas. Y observen que subrayo todo lo de la derecha para que en este colegio americano recomiendan a todas las anormalidades hacerles estudios, que no es en los trabajos más europeos, pero todas recomiendan ahí ofrecer a casi todos esos marcadores test para descartar aneuploidías. En este boletín sale más apreciación hacia el fémur que hacia al húmero. O sea, en el boletín del 2020 le dan más validez al fémur que al húmero, y normalmente el foco ecogénico y el plejo de ellos lo meten, pero tampoco le dan tanta importancia. Entonces, en este primer segmento de esta conferencia, para recordar algo, en ausencia de defectos mayores y marcadores, uno le podría decir a una paciente, o lo podría pensar, que existe una reducción de 7.7 veces el riesgo para trisomía 21. Pero la detección de uno de los marcadores debería estimular al ecografista a buscar muchos más. La segunda fase de mi conferencia es decir, qué vamos a hacer cuando veamos un marcador ecográfico o una anormalidad que uno considere importante. Siempre hemos puesto en los papeles, vamos a hacer un estudio genético. El estudio genético no existe una prueba capaz de diagnosticarlo todo, entonces no hay una prueba mágica. De acuerdo a los valores actuales y a los reportes actuales, se recomienda que los microarreglos hoy en malformaciones congénitas. Lo que pasa es que hay unas malformaciones tan evidentes que les voy a recomendar algo para no desaparecer el cariotipo en tierras de pobreza. Entonces, ¿qué tipo de prueba genética usar? Depende de lo que conozcamos de la enfermedad. Si sé lo que busco, porque tengo unos marcadores demasiadentes y porque me induce a algo, uno con un cariotipo, ahora cariotipo el FISH sale entre 24 y 48 horas y el cariotipo en 2 semanas, es muy probable que con eso tengamos para determinados diagnósticos. Sin embargo, a todo le tenemos que poner lo que hablamos ahora de la extracción del DNA. Toda orden debe ir con extracción de DNA. Valor del FISH es más barato, valor del cariotipo es extracción del DNA es 100.000 pesos en el laboratorio Genetics, que es donde mandamos a estudiar. O sea que como costumbre deberíamos todas las personas que hacemos un estudio genético mandar extracción de DNA. ¿Para qué sirve? Bueno, si no tengo ni idea de lo que tiene el paciente, porque absolutamente estoy perdido, uno debe empezar ahí sí a considerar un microarreglo de entrada o empezar a considerar algo que se llama un panel multigénico, un exoma. Los genomas todavía. Entonces recuerden que el cambio genético se produce en 2 categorías, o en la cantidad de los cromosomas, porque
para eso detección de grandes cambios, cariotipo FISH, detección de pequeños cambios, microarreglos. Y el otro problema es que la secuencia por mutaciones. En ese orden de ideas, este debería ser el esquema que utilizáramos cada vez que veamos una malformación. Una malformación fetal, biopsia de vellosidad corneal o una amniocentesis. Si hay una sospecha de neoploidía, siempre hacer FISH o cariotipo, ahí están cada cuánto salen. Si es anormal, si es una trisomía 21 o 13, siempre hay que estudiar los padres, o sea, hacer cariotipo de los padres, porque esos cariotipos normalmente son diferentes esos cromosomas son diferentes a los trisomía 18 y cromosomas sexuales, y normalmente esos se deben estudiar los padres para efectos de consejería genética. Pero si es normal, esta primera parte del estudio, ya uno va con la extracción de ADN, uno se va a los microarreglos, y los microarreglos normalmente le sacan a uno de la mayoría. En la denominación normal, en la pirámide digamos, de productividad de estas pruebas, uno con las más bajas se pesca 10 o 20 enfermedades. Cuando ya le mete los microarreglos, se puede pescar hasta entre 50 y 100 enfermedades, y de ahí los panes multigénicos y los exomas se pescan. Lo que se viene ahora es pescarse más de 500 enfermedades. Lo que pasa es que cada una de esas tiene su costo. Tal que ahorita vi que están hablando de él, solamente sirve para algunas enfermedades muy específicas que generalmente tienen un comportamiento distinto y que son enfermedades monogénicas. O sea que los riñones poliquísticos, no multiquísticos, las craneosinostosis, los genitales ambiguos y las displasias esqueléticas entran dentro de la categoría de exoma. Tuve una displasia esquelética que fue estudiada con un exoma, se fue derecho al exoma, valió 8 millones de pesos el análisis, y hoy por hoy ese mismo análisis vale 3 millones y medio, pues para los que les interesa el precio. Pero las displasias esqueléticas no se estudian casi siempre con cariotipos, es así casi que se van por el lado de los microarreglos y casi todos para exomas. Mientras que esto es una orientación del Colegio Americano para que vean cómo ha ido cambiando. Los corrientemente disponibles, el cariotipo estándar, que sirve para unos grandes enfermedades, los microarreglos que sirven para pequeñas lesiones o duplicaciones, y lo que se viene en el horizonte son la secuenciación y los exomas que están ahí. Tiene grandes enfermedades que se las pescó, o sea, por ejemplo, las cardiopatías conotruncales, uno debería orientarse casi siempre a un MLA o a un FISH, porque esos en general son más importantes para diagnosticar conotruncales, ciertas esqueléticas, atrofias musculares e hiperplasia suprarrenal, que en estos días me ha tocado buscar con José que estamos ahí en ese rumbo. Cuando el diagnóstico no es claro para nada, uno se va a los microarreglos de entrada sin hacer la extracción del DNA. Entonces el mensaje de esta segunda fase de la conferencia es: no pida solo FISH o cariotipo solo. Pongan la orden cariotipo o FISH con extracción de DNA. El DNA, entiéndanlo así, termina siendo un banco de tejido, sirve para que no entrando nada. Y el análisis por cromosómico por microarreglos es un método de medición de ganancias y pérdidas de DNA que identifica neoploidías y otros grandes y pequeños defectos en la estructura de los cromosomas, algunos no detectados por métodos convencionales. Esta es la recomendación de ACOC en el comité que salió. Este último es en el 2020, que ustedes lo leen ahí. Los reemplazan la necesidad de un cariotipo fetal, pero tienen que tener en cuenta son los costos. Por eso la extracción del DNA es válida. Y la última fase de mi conferencia, que si me la ponen allá, les agradezco, es poner mi video, el video de ecografía de detalle. Yo voy a empezar hablando ahí. Este es una ecografía de detalle anatómica donde se resaltan los marcadores. Eso tiene voz, o no sé si sale la voz. Eso tiene audio. Se oye algo, ¿cierto? Pero bueno, lo que les quería decir, no se oye la voz ahí. No, no, señor. Bueno,
Básicamente eso se demora, el video se demora 10 minutos. El video se demora 10 minutos y lo más importante de ese video es mostrarles algo que es cómo considerar en qué pacientes hacer una ecografía de detalle anátomo 18 y 23 a toda paciente. Y normalmente deberíamos tener un orden lógico en la información que se le dé a una paciente. Cuando yo personalmente hago una ecografía de esta, siempre empiezo por la cabeza fetal, termino en las extremidades, tratando de hacer un checklist de todas las cosas. Ahora voy a empezar desde arriba para abajo, lo que normalmente buscamos todos en medicina fetal. Esta es una toma inicial del cerebro donde uno hace un paneo, esa corte es muy pequeño, entonces uno trata de magnificar la imagen y normalmente uno empieza en la parte anterior por establecer ahí, ver las astas de los cuernos frontales con el sulcus, luego uno va bajando y se va a buscar la cisura de Silvio, a buscar el atria ventricular, que es una de las anormalidades cromosómicas, busca el surco parieto-occipital para medir el atria y se va al cerebelo a buscar las folias para descartar, y al vérmix los hemisferios, y finalmente en esa parte del cerebro termina en el pliegue nucal. El pliegue nucal dijimos que no debería ser más de 6 milímetros, ese sería el segundo problema. Y luego es ideal hacer un corte axial de cerebro, buscar el cuerpo calloso, el K1 y además de eso el fornix cerebelo y el cerebelo, que es mandatorio. Y si uno tiene chance de hacer algo vaginal, que creo que todos lo hacemos hoy por hoy, y esto es lo último que ofrecen las máquinas, que es el SMART del sistema nervioso central, que a algunos nos gusta más que a otros si uno es preciso. Y uno pasa la cara y el cuello, y en la cara y el cuello pues es el punto de vista 3D, ahí buscamos el tercer valor importante, que es el hueso nasal. Normalmente yo trato de aprovechar siempre para un 3D para mostrar a la familia si de entrada hay un buen líquido amniótico entre cara y útero, y normalmente en el perfil normal busco que no haya micrognatias, paladares hendidos en ese corte, en el corte axial, busco hueso nasal, busco la parte de paladar, hay orificios nasales y me voy a buscar el paladar. El diagnóstico de paladar hendido solo es difícil, y después me voy a ojos, o empiezo a bajar de ojos así a buscar el canal hialoideo, las dos órbitas con los cristalinos buscando cataratas, y abajo las coanas, los orificios nasales, y busco también el maxilar superior e inferior con los alvéolos dentales. Normalmente todo eso es más o menos lo que hacemos en medicina fetal. Buscamos las orejas, la implantación de las orejas, el conducto, buscamos bilateral, y la deglución fetal es importante, sobre todo en casos de distrofias musculares, y buscar la circulación en el cuello y el movimiento de esófago, y finalmente las clavículas para descartar problemas que se llaman disostosis cleidocraneanas o escápulas aladas. Y luego casos de simplemente para ver la diferencia. Paso a agradecer al doctor Ramírez y al doctor Vélez, que me ayudaron la semana pasada con esto, que yo andaba un poco atareado. Y luego de esto veo todo un formato desde el diafragma, y en un corte transverso pues ubico el situs, y luego en 4 cámaras el corazón superior. Después de analizar en 4 cámaras, busco los tractos de salida, y después de, ahí vemos que no haya canal AB, que es otra de las manifestaciones de anormalidades cromosómicas importantes para trisomía 21. Veo que no haya insuficiencias valvulares, y luego voy a buscar la parte de los tractos de salida, y luego de buscar los tractos de salida de las válvulas aorta y pulmonar, pues me iría a buscar las venas pulmonares, que uno aparentemente el color lo ve mejor en los presets normales que en los presets de corazón. Estamos
viendo los tractos de salida, después va uno a buscar la salida de 3 vasos, y ahí están las venas pulmonares que se ven muy bonitas, solamente se ven 2, y finalmente después de eso uno va a ver la localización de las cavas superior e inferior y lo que llamamos el signo de la gaviota y el ductus, y vemos el tronco brachiocefálica, la carótida y la subclavia izquierda. Ahí se ven las 3 a color, y luego de esto vamos a hacer un corte a ver los 3 vasos y poner el color y ver la dirección de acuerdo a la posición fetal del color. Y luego vamos a buscar esos mismos 3 vasos, vean qué tan bonitos se ven ahí, que son el tronco brachiocefálico y la carótida y la subclavia, y luego vamos a buscar las subclavias, ahí se ven muy bonitas, y ahí donde esa es la cuarta de los marcadores de anormalidades cromosómicas. Y luego de esto pasamos al abdomen. Probablemente se me está escapando alguna que otra cosa, pero creo que es lo que hacemos casi todos. En el abdomen, además de ver el situs, ver la posición del estómago, buscamos el sistema porta, y en la siguiente imagen vamos a ver la vesícula, el color del sistema porta, y luego vamos a ver la localización de cava y de aorta en corte transverso, y luego buscaremos la vesícula, descartamos, ahí está, que no haya cálculos en vesícula, o que no haya otros quistes en abdomen. Ahí es quinta y sexta variable, pelvis renales, ver la ecogenicidad del intestino, ver que no haya dilataciones del intestino, y vemos la parte vascular para establecer las arterias renales, las ilíacas, y descartar que no haya problemas en los riñones. Y luego en la bajada pues utilizamos no solamente este sistema, sino el otro. A mí me gusta mucho es utilizar el 3D para contar las clavículas. Ahí va a pasar para contar el número de costillas en 3D, que me parece mucho más atractivo. Y luego veo las arterias umbilicales, que sean 2 más o menos, y la vejiga. Creo que ahí estamos tomando casi todo la cabeza y el tronco, y finalmente vienen las extremidades. En extremidades lo que hacemos es buscar el húmero, cúbito y radio bilateral, porque puede haber trombocitogenia o otros síndromes que no se forma el radio y el pulgar. Vemos las manos, ahí están empuñadas, debemos esperar a que se abran para minimizar la posibilidad de evitar que uno se describa, que pueda ver amputaciones en los dedos, ver los movimientos y tratar de contar la falange, sobre todo la del quinto dedo, la falange media del quinto dedo. Y luego las extremidades inferiores, también longitud de fémur, que implica otro marcador ecográfico. Normalmente ver ambos fémures, rodillas, las rótulas, las tibias, los perones y los pies, descartar problemas de pie equinovaro, y tratar de establecer que no haya alteraciones en los pies, tratar de tomar los 5 dedos, los pulgares de cada pie, y terminar una ecografía, como les decía, de los huesos, terminar con las plantas de los pies bilateral, ojalá para descartar polidactilias, y en manos también para descartar ectrodactilias. Y lo otro final es los movimientos de las extremidades para descartar problemas de alteraciones musculares. Finalmente termino con el sexo, descartar que no haya problemas sexuales, de ambigüedad sexual, y establecer también en fetos masculinos no solamente la posición de la uretra, sino que no haya hipospadias ni epispadias. Yo creo que aquí hemos hecho más o menos un vuelo rápido de lo que uno haría en un feto, una ecografía de detalle, tratando de buscar los marcadores de aneuploidías en segundo trimestre. Creo que es lo que he hecho en mi conferencia, y espero de utilidad, por lo menos para recordar cosas que hacemos y para unificar criterios que a veces no tenemos tan claros. Bueno, no sé, ¿qué me quieren preguntar? ¿Qué quieren decir? ¿O qué me faltó?
Creo que lo más importante de esta conferencia para los fetos malformados en un país pobre, así se llama el capítulo. Sí, porque si le tiramos todos a microarreglos, los pacientes no tienen con qué pagar el cariotipo. Por eso la sugerencia de guardar el DNA para saber qué hacemos si el examen sale negativo, creo que es lo más prudente. Carlos, sí, pero yo creo que ya en algún otro seminario nos habíamos tocado el tema de los están cubiertos por el POS. O sea, no es necesariamente un estudio que los pacientes tengan que pagar. Lo del mensaje de la extracción del ADN yo creo que es muy importante, porque no solamente es porque es un banco de tejido que nos va a servir para hacer otras investigaciones, sino que si y después resulta que necesita hacer al paciente para volver a sacar material. Entonces, por defecto, yo creo que todo cariotipo, ya sea en líquido amniótico o en vellosidades coriales hoy día, debe llevar por defecto una extracción y conservación de ADN en caso de que se necesite hacer estudios adicionales. Lo dijeron ahorita, de forma particular eso vale 90 o 100 mil pesos, de manera que no incrementa sustancialmente los costos. Yo creo que